Wade Greer agarró por la parte de atrás de la camisa de franela a un hombre de 62 años y lo arrastró del taburete junto al mostrador. Era sábado por la mañana y el restaurante estaba lleno. Todos los tenedores se detuvieron. Derek Colt se sujetó al borde del mostrador, miró a Wade directamente a los ojos y dijo: «Llevo sentado en este taburete más tiempo del que tú llevas afeitándote, hijo». Wade acercó aún más el rostro. ¿Me contestas? Mi papá es el jefe de policía. Yo digo que hombres como tú comen afuera. Lo agarró del cuello con las dos manos y lo arrastró por el suelo de baldosas. Las sillas chirriaron, los platos cayeron. 12 personas miraron y ninguna abrió la boca. Wade lo arrojó a la acera y se rió. Lo que no sabía, lo que lo convertía en la clase más peligrosa de necio, el que no comprende lo que ha hecho hasta que ya es demasiado tarde, era exactamente a quien acababa de ponerle las manos encima. Para entender lo que ocurrió después, hay que saber quién era Derek Colt, porque nadie en aquel restaurante tenía la menor idea. Esto es Hard Tales. Esta es la historia completa. La campanilla sobre la puerta tintineó detrás de ellos, alegre y por completo equivocada para aquel momento. Derek Colt quedó sentado en la acera del pueblo donde había nacido. La rodilla derecha le había golpeado el cemento. Tenía las palmas enrojecidas y despellejadas. La camisa de franela que su esposa Carol le había regalado por su cumpleaños la primavera anterior estaba rota por la costura del hombro. No gritó, no golpeó el suelo, no pidió ayuda. Respiró una vez y luego otra. Apoyó las manos en el cemento y se levantó despacio, como se levanta un hombre cuando quiere que sepas que ha decidido ponerse de pie, no que tú le has ordenado hacerlo. Norma Watkins salió corriendo por la puerta principal, con un paño de cocina en una mano y rabia en los ojos. «Derek, ¿estás bien?» «Estoy bien, Norma. No estás bien. Ese chico acaba de...» «Norma». Él le apoyó una mano en el brazo suave y firme. «Estoy bien». Ella tenía los ojos húmedos, no de tristeza, sino de esa rabia que ya no encuentra dónde ir. Llevaba 20 años construyendo aquel restaurante, cada mesa, cada receta, cada mañana antes de que saliera el sol, y aquel muchacho estaba allí dentro como si fuese dueño hasta del aire. Derek se acomodó la camisa rota y se quedó en la acera, sangrando, con la misma postura que había sostenido durante 3 décadas y de la que jamás hablaba. Dentro, Wade Greer se sentó en el taburete de Derek, tomó lo que quedaba de su café y dio un largo sorbo. «Norma, tráeme tocino recién hecho». Norma no respondió. Permaneció junto a la caja registradora, brazos cruzados y mirada fija en el estacionamiento. Derek caminó hacia su camioneta, estacionada al fondo del lote, una Ford F-250 azul oscuro, de 11 años, limpia pero sin ostentación. Era el tipo de camioneta que conduce un hombre cuando no necesita que nadie lo note. Abrió la puerta del conductor, las manos aún le ardían por el cemento, sacó una servilleta de la guantera y la apretó contra el raspón de la rodilla derecha. No huía, no se escondía. Se retiraba de una situación como un hombre con 31 años de entrenamiento sabía hacerlo, bajar la tensión, alejarse, no darles lo que querían. Pero Wade no había terminado. La puerta del restaurante se abrió de golpe y la campanilla de bronce sonó. Wade salió con el agente Lou Satch 2 pasos detrás de él. Llevaba gafas de sol, los pulgares enganchados en el cinturón y avanzaba despacio, como avanza un hombre convencido de que todo el mundo es su acera. ¿A dónde crees que vas?» Derek no se giró. Doblando la servilleta, la guardó en el bolsillo. «Me voy». «Eso querías. No dije que pudieras irte. Dije que podías salir del restaurante». Derek se volvió y miró a Wade, luego a Lou. La mano de Lou descansaba sobre el cinturón, no sobre el arma, pero lo bastante cerca como para dejar claro el mensaje. Lou tenía 26 años, el pelo rapado, cuello ancho y la clase de temperamento que se reía de todo lo que dijera la voz más fuerte de la sala. «¿Qué quieres, Wade?» «Quiero saber quién eres. Enséñame una identificación. Estás fuera de servicio. No tienes autoridad para pedirme identificación».
Wade sonrió con la misma sonrisa que había usado dentro, la que aparecía justo antes de una amenaza. Yo estoy fuera de servicio. Lou no. Señaló a la gente con el pulgar. Lou, pídele al hombre su identificación. Lou dio un paso adelante y se aclaró la garganta. Señor, necesito que me muestre una identificación. Derek lo miró largo rato. Podía discutir. Conocía sus derechos mejor que aquellos dos hombres. Pero también sabía lo que podía suceder en los estacionamientos de los pueblos pequeños cuando alguien decidía discutir con una placa. Metió la mano lentamente en el bolsillo trasero, dejando visibles ambas manos, sacó su cartera y entregó su licencia de conducir de Kentucky. Lou fue hasta su patrulla y la consultó en el sistema. Derek esperó junto a la camioneta, brazos a los lados. El sol de la mañana calentaba más y una gota de sudor le bajó por la nuca. 2 minutos después, Lou regresó. Está limpio, sin órdenes, nada. La mandíbula de Wade se tensó. No le gustaba que estuviera limpio. Limpio significaba que no tenía nada de qué agarrarse. Significaba que aquel hombre era exactamente lo que parecía. Un sesentón que había estado ocupándose de sus asuntos y bebiendo su café. Pero Wade Greer no funcionaba con hechos. Comenzó a rodear despacio la camioneta de Derek, pasando una mano por el lateral como si inspeccionara algo que ya le pertenecía. Algo no me cuadra, Lou. Creo que huelo algo dentro de este vehículo. La voz de Derek se mantuvo plana y firme. No hay nada en esta camioneta. Bueno, supongo que vamos a averiguarlo. Lou, ábrela. Lou dudó apenas un instante. Algo cruzó su rostro, un destello que podía ser conciencia o solo nervios. Luego desapareció. Abrió la puerta del acompañante sin permiso, sin orden judicial y sin causa probable. Derek habló con claridad, lo bastante alto para que lo oyera cualquiera cerca. No consiento este registro. Dejo constancia de que no consiento este registro. Anotado, dijo Wade, aunque ni siquiera lo miraba. Ya revolvía la guantera. Papeles de matrícula, pañuelos, una linterna pequeña. Tiró cada objeto sobre el asiento. Lou revisó el asiento trasero, las alfombrillas, una chaqueta vieja y unas gafas de lectura en su funda. Nada. Entonces Wade lo encontró bajo el asiento trasero, encajado contra el bastidor. Un maletín metálico marrón oscuro, cerrado con llave, del tamaño de una caja de zapatos y pesado. Vaya, vaya. Lo sacó y lo dejó sobre el capó. ¿Y esto qué es? Por primera vez aquella mañana cambió algo en los ojos de Derek. No era miedo, era algo más antiguo que el miedo, algo protector. Es propiedad personal mía, está cerrado. No tienes derecho a abrirlo. Lou, consígueme algo. Wade, no creo que debamos. Tartamudeé. Lou sacó un destornillador plano del equipo de su patrulla y se lo entregó sin mirar a Derek. Wade lo clavó en el pestillo y giró. La cerradura se dio con un chasquido. Abrió el maletín. Sobre un forro de terciopelo verde oscuro había 4 objetos. Una fotografía militar descolorida de un joven con uniforme de gala, erguido y con la mirada al frente. Una bandera estadounidense doblada en forma triangular. Un diario de cuero con los bordes gastados. Y una pequeña caja de terciopelo. Wade tomó la caja y la abrió. Dentro había una estrella de bronce, la cinta apenas apagada por el tiempo, la medalla aún atrapando la luz de la mañana. La sostuvo entre 2 dedos como si hubiese encontrado un cachivache en un cajón. ¿Qué demonios es esto? ¿La compraste en una venta de garaje? ¿La recogiste barata en algún lado? Derek no dijo nada, pero sus manos, esas manos callosas y firmes, se cerraron a los lados. Wade arrojó la medalla, simplemente la arrojó. Golpeó el asfalto, rebotó una vez y rodó debajo de la camioneta. Basura. Dejó caer el maletín al suelo. La fotografía resbaló hacia el pavimento. Las páginas del diario se abrieron y revolotearon con la brisa. Lou, no encuentro nada ilegal, pero este hombre tenía una actitud de sobra ahí dentro. Creo que debemos retenerlo hasta averiguar qué pasa. Lou sacó las esposas y miró a Derek. Señor, necesito que se siente en el bordillo. ¿Por qué cargo? Obstrucción. ¿Obstrucción de qué? No hubo respuesta, porque no existía. No había delito, ni cargo, ni nada, salvo 2 hombres con una placa y un apellido, y otro hombre que se negaba a tener miedo. Derek se sentó en el bordillo.
Un veterano de 62 años sentado sobre concreto en el pueblo donde nació, la rodilla sangrando a través de sus pantalones caqui, las palmas en carne viva, la estrella de bronce bajo su camioneta entre la tierra. Wade sacó el teléfono, rodeó con un brazo los hombros de Lou y alzó la cámara. Clic. Una selfie de ambos sonriendo, con Derek detrás, en el bordillo como parte del paisaje. Wade miró la foto y se rió. No vio a Norma en el pasillo trasero del restaurante, con el teléfono apretado contra la oreja y la voz apenas por encima de un susurro. «Rey, soy Norma. Tienes que venir. Tienen a Derek en el estacionamiento». Hizo una pausa. «Está mal, Rey. Muy mal». Para comprender lo ocurrido en ese estacionamiento, hay que entender Clayfield, Kentucky, población de poco menos de 16,000 habitantes. Era una ciudad donde las mismas familias poseían la misma tierra desde hacía 4 generaciones y todos sabían cuáles eran esas familias. La calle principal tenía 6 manzanas, una ferretería que olía a aceite de linaza y serrín, una oficina de correos cuya empleada conocía tu vehículo antes de conocer tu cara, y una barbería con un poste rojo y blanco girando desde 1951. El juzgado del condado estaba al extremo norte, de ladrillo y cemento, con una bandera estadounidense delante, la misma bandera en el mismo lugar desde que cualquiera pudiera recordarlo. En el centro de Main Street, entre la barbería y una farmacia que todavía tenía una fuente de sodas al fondo, estaba el restaurante de Norma, Norma's Corner Kitchen. Norma Watkins lo había levantado desde cero 20 años antes. Era una mujer de 50 y tantos, con harina en el delantal a las 6 de la mañana y una voz capaz de calmar una sala sin elevarse sobre el volumen normal. Cortinas a cuadros, campanilla de bronce, olor a grasa de tocino y galletas que te llegaba antes de tocar la manija. Los clientes habituales tenían sus asientos, sus tazas y sus arreglos silenciosos. Norma servía café en las mismas tazas de cerámica a las mismas personas cada sábado desde hacía 2 décadas. Sabía quién tomaba azúcar y quién no. Sabía quién necesitaba un minuto antes de que le hablaran. Dirigía aquel restaurante con la certeza tranquila de quien ha entendido exactamente lo que hace y por qué importa, y nadie llevaba más tiempo yendo allí que Derek Colt. Cada sábado, a las 8 de la mañana, colgaba su chaqueta del segundo gancho junto a la puerta, su gancho. Todos lo sabían sin que hiciera falta decirlo. Norma le servía el café antes de que llegara al taburete, negro, sin azúcar, en la misma taza con una pequeña muesca en el borde que ella se negaba a reemplazar desde hacía 3 años. «Buenos días, Derek». «Buenos días, Norma». Eso era todo. No necesitaban más. Derek tenía 62 años. Era alto y delgado, de esa delgadez que no se consigue vigilando la comida, sino con 31 años de una vida que no permitía suavidad. Una cicatriz apagada recorría su antebrazo izquierdo. Sus manos eran callosas y firmes. Cada vez que se abría la puerta, sus ojos se movían hacia ella en un rápido barrido de medio segundo antes de volver al periódico. Se sentaba con la espalda recta, no rígida, recta, como si el cuerpo jamás hubiese olvidado del todo ciertas cosas. No llevaba parches, insignias ni gorra de club. Nada anunciaba quién era o dónde había estado. Para cualquiera que entrara un sábado, solo era un hombre desayunando y leyendo las noticias. Así era exactamente como Derek lo prefería. Había vuelto a Clayfield 11 años antes porque Carol se lo pidió. Ella era de allí, había crecido 4 millas al este por la Ruta 17, estudiado en Harlan County High y todavía tenía una hermana en el pueblo. Cuando Derek se retiró del ejército, ella dijo que quería volver a casa. Él dijo que sí. Siempre decía que sí cuando Carol se lo pedía. Tenían una casa en Whitfield Road, un cuarto de milla después del viejo elevador de grano. 2 acres. Un huerto que Carol cuidaba y Derek fingía ayudar a cuidar. Un garaje separado donde él guardaba la motocicleta, las herramientas y el silencio. Era un hombre que necesitaba silencio como otros hombres necesitaban conversación. Había aprendido el valor del silencio en lugares donde su ausencia significaba que algo había salido mal. Al otro lado de Clayfield había un apellido con su propio peso,
Greer. El jefe Donald Greer había dirigido la policía de Clayfield durante 16 años. Era el tipo de hombre que estrechaba manos en la comida de la iglesia y enterraba papeles el lunes. Había construido una reputación de aparente orden, bajas cifras de delincuencia, un departamento que se movía rápido cuando llamaban las personas correctas y un rostro que parecía gustar a las cámaras. 16 años de noticias locales y apretones de manos. Su hijo Wade tenía 28 años. Técnicamente era agente en el condado vecino, pero en Clayfield se movía como si llevara la placa de su padre prendida al pecho. Ruidoso donde su padre era cuidadoso, evidente donde el padre era estratégico. Había aprendido joven que un apellido poderoso era un techo sin límite, y había dedicado cada año desde entonces a probar hasta dónde llegaba. La gente de Clayfield hablaba de Wade como habla de una tormenta que ya ha aprendido a leer. No la discutes, sales de su camino y esperas que pase. Cuando pasa, regresas adentro y no dices nada, porque decir algo no cambia nada y quizá empeora la siguiente tormenta. Los residentes negros lo conocían mejor. Wade tenía la costumbre de aparecer donde no lo necesitaban, paradas de tráfico de 40 minutos sin multa al final, quejas de ruido contra casas totalmente silenciosas. Siempre las mismas calles, los mismos rostros. Y nada ocurría porque cada papel con el nombre de Wade terminaba en el escritorio de su padre, y Donald Greer tenía un talento particular para los papeles. Ese era el mundo al que Derek Colt regresaba cada sábado. Durante 11 años nada rompió aquel ritmo, hasta la mañana en que ocurrió. El número se lo habían dado a Norma un martes de marzo, 3 años después de que Derek cruzara por primera vez su puerta. Ella recordaba que no llovía porque había esperado que lloviera. El cielo tenía desde la mañana el color del peltre viejo, amenazando todo el día sin cumplir. A las 3 de la tarde la última mesa se había ido. Norma rellenaba azucareras y escuchaba la radio meteorológica sobre el pasaplatos. Derek se había quedado después del servicio de almuerzo. A veces lo hacía, pedía una segunda taza y se sentaba a leer o a no leer, con el periódico abierto como otros dejan encendido el televisor, no por el sonido, sino por la compañía. Se sentía cómodo con su propio silencio, la mayoría no. ¿Alguna vez tienes problemas aquí?, le preguntó. ¿Con la gente? Ella siguió contando sobres de azúcar. Define problemas. La clase de problema que entra con uniforme y decide que este lugar necesita ser revisado. Norma dejó la azucarera. 1 o 2 veces. Nada que no pudiera manejar. Sonreí, mantuve la boca cerrada y esperé a que pasara. Derek asintió y giró su taza un cuarto de vuelta, como hacía cuando miraba algo desde más de una dirección. Eso funciona hasta que deja de funcionar. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una tarjeta blanca y pequeña. No tenía logo, título ni membrete, solo un número de 10 dígitos escrito en tinta azul, ordenado y recto, con la caligrafía de un hombre que había llenado durante años formularios que no admitían errores. La dejó sobre el mostrador. Es una línea directa. Llamas y contestan, sin importar la hora. Norma miró la tarjeta y luego a Derek. ¿Quién contesta? Alguien que vendrá. ¿Vendrá desde dónde? Desde Fort Campbell. 1 hora y 40 minutos y las carreteras están despejadas. Ella dio la vuelta a la tarjeta. Estaba en blanco. Vas a decirme de quién es. Raymond Stokes. Es general. 4 estrellas. Derek tomó un sorbo. Servimos juntos 2 despliegues. Es la clase de hombre que responde cuando lo llamo y que no hace demasiadas preguntas antes de ponerse en marcha. ¿Por qué me das esto, Derek? Él guardó silencio un momento. Afuera empezaron a caer las primeras gotas, porque vengo aquí todos los sábados, porque sé cómo se ven hombres como Wade Greer cuando están decidiendo algo, y porque puede llegar una mañana en la que yo no pueda hacer la llamada y necesite a alguien en esta sala que sí pueda. Eso fue todo. No explicó los 3 despliegues, ni el año que pasó en un hospital de Alemania después del segundo, ni lo ocurrido en un pueblo a las afueras de Kandahar, que le ganó una medalla guardada en una caja que casi nunca abría.
No dijo que Raymond Stokes y él se habían llevado uno a otro a través de cosas que no tenían nombre en lenguaje civil. No era necesario. Algunas cosas se comunican solas en la forma en que un hombre sostiene una taza de café en el silencio de un restaurante vacío. Norma guardó la tarjeta en el bolsillo delantero del delantal. La conservaré. Lo sé. La pasó de delantal en delantal, de bolsillo gastado en bolsillo gastado, como otros llevan una foto o una nota doblada. No porque la miren, sino porque necesitan saber que sigue allí. Las esquinas se volvieron blandas con los lavados y el uso. La tinta se desvaneció apenas, pero los números seguían claros. Los memorizó 2 semanas después de recibirla. Se dijo que era solo algo práctico. No creyó que necesitaría usarla. Seguía creyéndolo el sábado por la mañana en que Wade Greer cruzó su puerta, arrastró a Derek Colt por el suelo de baldosas y lo arrojó a la acera. Entonces estuvo en el pasillo trasero con el teléfono en la mano, marcando los 10 dígitos que había llevado 3 años. Los presionó con la firmeza de una mujer que había decidido, con precisión y sin vacilación, que esa era la mañana de usarlos. Derek salió de su casa de Whitfield Road a las 7:43 de aquel sábado. Carol aún estaba en la cocina, tenía café preparado y la puerta trasera abierta para dejar entrar el aire temprano. Le tendió una taza sin preguntarle. Él bebió la mitad de pie junto al mostrador mientras miraba el huerto por la puerta de tela metálica. Los tomates necesitaban tutores. Llevaba 2 semanas pensando en hacerlo. ¿Vas a tomar la camioneta? Sí. Volveré para el almuerzo. Eso espero. Ella asintió y volvió a lo que hacía en el fregadero. Esa fue toda la conversación. 11 años de sábados habían comprimido casi todas sus conversaciones a unas pocas palabras, cómodas como cuero usado, lo esencial dicho y nada desperdiciado. Aquella mañana no llevó el chaleco. Ese detalle importaba, aunque nadie entendería por qué hasta más tarde. El chaleco colgaba en el garaje, del tercer gancho junto al banco de trabajo, donde lo dejaba los días que no montaba. Era una prenda de cuero oscuro. En la espalda llevaba el parche del capítulo Iron Cross, diseño que había ayudado a elegir 12 años antes, cuando se unió al capítulo Harlan County de los Hells Angels. El parche lo identificaba en ciertas salas y ciertos pueblos. Cambiaba la forma en que la gente se enderezaba cuando él entraba. No se lo puso. Hacía calor, solo iba a desayunar y quería volver para el almuerzo. En lugar del chaleco se puso la camisa de franela que Carol le había dado por su cumpleaños, la misma que Wade rompió. La chaqueta de cuero quedó colgada en el garaje con el emblema visible hacia la ventana de la camioneta. El teléfono de Raymond Stokes sonó en Fort Campbell a las 8:31. Estaba en su oficina, revisando un informe de logística. Contestó antes de la segunda llamada. Stokes. Norma apenas podía mantener la voz estable. General Stokes, soy Norma Watkins. Derek Colt me dio este número. Lo tienen detenido en mi estacionamiento. 2 agentes. Han registrado su camioneta y han tirado su medalla al suelo. Durante un segundo la oficina quedó inmóvil. Derek Colt está herido. La rodilla, las manos, lo arrastraron afuera. Lo tienen sentado en el bordillo. No cuelgues. ¿Siguen allí? Sí. Estoy en camino. No dejes que borren nada. Conserva cada grabación. La voz de Stokes no subió, pero el mundo a su alrededor empezó a moverse. Raymond Stokes no era un hombre que necesitara explicar una orden 2 veces. General de 4 estrellas, veterano de toda una vida de decisiones cuyo peso pocas personas llegaban a conocer, había servido con Derek en 2 despliegues. Un joven sargento mayor que ya veía lo que otros no veían y mantenía a los demás vivos sin convertirlo en un espectáculo. Stokes había aprendido a confiar en esa clase de hombre. Llamó al conductor, llamó a su ayudante, llamó a su abogado civil. Luego hizo 3 llamadas más. En menos de 7 minutos, 3 SUV negros salían de Fort Campbell con el general, un coronel, un asesor jurídico y varios miembros de su equipo. No hubo sirenas ni convoy ceremonial, solo vehículos que tomaron la carretera con la urgencia precisa de personas que sabían que alguien a quien debían proteger estaba esperando.
En Clayfield, Wade seguía disfrutando de la escena. Se paseaba frente a Derek, preguntándole una y otra vez por qué guardaba basura militar en una caja cerrada. Lou permanecía cerca de la patrulla, menos cómodo a cada minuto. Norma entraba y salía del restaurante, manteniendo a los clientes alejados de la puerta trasera y revisando su cámara de seguridad. La cámara había registrado el interior, la expulsión, el registro, el maletín roto y la medalla rodando bajo el chasis. Angela Pruitt, maestra de jardín de infancia y madre de 2 hijos, estaba sentada junto a la ventana. Desde que Wade arrastró a Derek había tenido el teléfono grabando debajo de la mesa. No era valiente de una manera ruidosa, temblaba y aún así siguió grabando. Cuando vio a Lou esposar las muñecas de Derek detrás de la espalda, ajustó el ángulo para que todo quedara claro. «No resistiré», dijo Derek con calma. «Pero vuelvo a dejar constancia de que no consiento mi detención». Lou no respondió. Apretó una muñeca, luego la otra. El metal hizo clic. Wade sonrió como si acabara de ganar algo. «Mira eso», dijo. «Ahora pareces alguien importante». Derek miró hacia la camioneta. Su estrella de bronce seguía debajo. La fotografía militar estaba en el suelo. La bandera doblada se había caído del marco triangular y el diario permanecía abierto sobre el asfalto. No suplicó que se los devolvieran. No alzó la voz. Respiró sentado con las esposas puestas, de la misma manera que había respirado antes de levantarse de la acera. Wade entró al restaurante, pidió otro café y se sentó en el taburete de Derek. Dijo a los 12 clientes que volvieran a comer, que no había nada que mirar. Nadie retomó el desayuno. Norma no le sirvió café. Wade se levantó, se sirvió él mismo de la jarra y se rió de nuevo. La primera motocicleta llegó poco después. Era una Harley negra que entró por Main Street, redujo la velocidad frente al restaurante y siguió hasta el extremo del lote. Luego llegó otra y después otra. Hombres y mujeres con chalecos oscuros no hicieron ruido innecesario, simplemente se estacionaron y permanecieron allí. Alguien había visto el parche Iron Cross a través de la ventanilla de la camioneta de Derek, había llamado a alguien y la noticia se había movido como se mueven ciertas noticias, de teléfono a teléfono, de persona a persona, sin adornos. Wade miró por la ventana. Su sonrisa se achicó por primera vez. «¿Quiénes son esos?». Nadie le respondió. Los motociclistas no cruzaron ninguna línea, no amenazaron a nadie ni tocaron las armas que llevaban legalmente guardadas. Se quedaron al borde del estacionamiento, haciendo visible una sola verdad. Derek Colt no estaba solo. Lou observó cómo aumentaban y empezó a sudar bajo el uniforme. Cuando los 3 SUV negros doblaron hacia Norma's Corner Kitchen, el estacionamiento estaba silencioso. El primero se detuvo cerca de la camioneta de Derek. La puerta trasera se abrió y Raymond Stokes salió vestido con uniforme de gala. Las 4 estrellas en sus hombros brillaron bajo el sol. No necesitaba escolta para cambiar el aire, pero la tenía. Un coronel y 2 oficiales salieron detrás de él. El abogado descendió del tercer vehículo con una carpeta y un teléfono. Wade salió del restaurante convencido aún de que podía manejar aquello. Dio unos pasos hacia el general. «Señor, este es un asunto policial local. Le pediré que...». Stokes no miró a Wade. Vio primero a Derek sentado en el bordillo, esposado, con sangre seca en las palmas. Vio el maletín roto, la bandera, el diario, la fotografía, y luego se inclinó junto a la camioneta hasta encontrar el destello apagado de la estrella de bronce. La recogió con cuidado. Limpió el polvo con el pulgar. Después se puso de pie, caminó hacia Derek y se detuvo frente a él. Durante unos segundos nadie entendió lo que estaba viendo. Un general de 4 estrellas, un hombre que había dirigido ejércitos y aparecido en ceremonias nacionales, se quedó inmóvil ante el veterano esposado. Luego levantó la mano derecha hasta la sien en un saludo perfecto. «Sargento Mayor Colt», dijo. Derek sostuvo su mirada. «General Stokes». Stokes mantuvo el saludo hasta que Lou, con manos temblorosas, se acercó para quitar las esposas. Wade intentó intervenir. «No tiene por qué hacer eso. Lo estamos investigando». Stokes volvió la cabeza apenas. «Quíteselas».
Ahora, Lou obedeció. El segundo clic de las esposas al abrirse fue más fuerte que el primero. Derek se frotó las muñecas y se puso de pie lentamente. Stokes le entregó la estrella de bronce con ambas manos. Derek no la tomó de inmediato, la miró como si necesitara comprobar que seguía entera. Luego la depositó en la palma y cerró los dedos sobre ella. ¿Está bien?, preguntó Stokes. He estado peor, Rey. Lo sé. El general miró el maletín abierto, y también sé lo que es que alguien no entienda el peso de lo que está tocando. El coronel se acercó a la fotografía y la reconoció. Era una imagen tomada años atrás, después de la misión que había llevado a Derek a recibir la medalla de honor. No era una simple estrella de bronce. Aquel maletín guardaba, junto a recuerdos de servicio, la historia de un hombre condecorado por el presidente de los Estados Unidos por salvar vidas en condiciones que muchos no habrían sobrevivido. Stokes se volvió hacia Wade, Lou y el restaurante. Conocía a Derek desde hacía 23 años. Nunca había necesitado un parche o insignias para saber quién tenía enfrente. Pero entendió en ese momento la decisión que Wade había tomado al entrar y ver a un hombre sin uniforme. Decidió que no contaba. Ese fue el único error que importó. Todo lo demás se había seguido de él. Dentro, las 12 personas que no se habían movido ni hablado durante 40 minutos estaban pegadas al cristal. Ángela levantó el teléfono desde su regazo hasta la ventana. El punto rojo seguía parpadeando y registrándolo todo. Wade tenía el tenedor caído en algún lugar de los últimos 60 segundos. Su cara se había quedado de un blanco plano, no por el sol, sino por esa palidez que aparece cuando la sangre de tu cabeza decide marcharse a otro lugar. Stokes miró el restaurante, el estacionamiento y a Lou Satch junto a su patrulla, ya con la mano lejos del cinturón y el cuerpo comunicando algo cercano a un derrumbe completo. «Tú», dijo Stokes. Caminó hacia Lou a paso medido, ni rápido ni lento. El paso de un hombre que no tiene ningún sitio más importante a donde ir. «Ven aquí». Lou vino, o lo intentó. Las botas se arrastraban sobre el asfalto como si hubieran ganado peso desde la mañana. Se detuvo a 1,5 metros del general, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Sabía, preguntó Stokes, que realizó un registro ilegal del vehículo de este hombre? Sin orden, sin causa probable, sin consentimiento. La boca de Lou se abrió. No salió nada. Sabía que lo retuvo sin cargos a un hombre que no ha cometido delito alguno, a un hombre que sirvió a este país 31 años. Hizo una pausa. A un hombre que recibió la medalla de honor del presidente de los Estados Unidos. El labio inferior de Lou se movió. Señor, Wade, dijo. No le pregunté qué dijo Wade. No le pregunté qué dijo Wade. La voz de Stokes no cambió de volumen ni de temperatura. No hacía falta. Le pregunté qué hizo usted. El abogado de Stokes ya estaba al teléfono. 3 llamadas en 2 minutos, al sheriff del condado, a la oficina de la fiscal general estatal y a un contacto en el Departamento de Justicia. Hablaba bajo mientras su bolígrafo avanzaba sin detenerse sobre una libreta. Stokes se giró hacia la puerta. Wade Greer salió. Esta vez no caminaba con arrogancia ni con los pulgares en el cinturón. Cruzó la puerta como camina alguien cuando cada instinto le pide volver atrás, pero sabe que no hay otra salida. Señor, dijo con una voz más aguda que antes, despojada de algo. Creo que ha habido un malentendido. Yo no sabía. Stokes lo cortó, no con un grito, sino con un silencio de exactamente 3 segundos. En esos 3 segundos, Wade oyó cómo se desmoronaban todas las palabras que estaba a punto de decir. ¿No sabía qué?, preguntó Stokes. ¿No sabía que era veterano? ¿No sabía que tenía una medalla de honor? Avanzó un paso, sereno de la manera en que son serenas ciertas cosas, el agua profunda, la alta tensión, el instante antes de un veredicto. Déjeme preguntarle algo. Si no tuviera esa medalla, si fuera solo un hombre de 62 años desayunando un sábado por la mañana, ¿habría sido aceptable lo que hizo? La boca de Wade se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No salió nada. Eso pensaba, dijo Stokes. Norma apareció en el umbral detrás de Wade, brazos cruzados, ojos rojos y voz nivelada.
General, tengo las grabaciones de seguridad, cada segundo desde que entraron hasta que usted llegó, con audio. Ángela levantó su teléfono junto a la ventana. El punto rojo todavía parpadeaba. Yo también lo tengo, todo. Stokes miró a las dos. Guárdenlo. Las dos lo van a necesitar. Miró de nuevo a Wade. Wade contemplaba el suelo. Los hombros habían caído. Todo en su postura había cambiado. El reparto del peso, el gesto de la mandíbula, hasta la forma en que colgaban las manos a sus costados, flojas y sin propósito, como si hubieran olvidado para qué servían. Por primera vez aquella mañana, Wade Greer estaba en un lugar donde podía sentir las paredes, aunque todavía no supiera cuán cerca estaban. 15 minutos después llegó una patrulla del sheriff del condado. No era policía de Clayfield. Estaba fuera del alcance de Donald Greer y todos en el estacionamiento lo sabían. Dos agentes bajaron y caminaron directamente hacia Wade. Wade Greer queda arrestado. La voz del agente fue plana y profesional. Agresión en cuarto grado, detención ilegal, destrucción de propiedad federal y privación de derechos civiles bajo color de autoridad. Wade levantó la cabeza. ¿Destrucción? ¿Qué destrucción? La medalla que arrojó al suelo, señor, es una condecoración reconocida federalmente. La dañó y la descartó de manera intencional delante de testigos y 2 cámaras de seguridad. Lo hicieron girar. Las esposas sonaron. 2 pequeños clics mecánicos en un estacionamiento silencioso un sábado por la mañana llegaron más lejos de lo que deberían. El teléfono de Ángela los registró. La cámara sobre la puerta trasera de Norma los registró. Las 12 personas junto a la ventana de Norma's Corner Kitchen los escucharon y los recordarían durante años, como se recuerda el sonido específico de algo que al fin, tras mucho tiempo, llega a su final. Lou Satch fue puesto de inmediato en licencia administrativa. Le quitaron la placa allí mismo, le quitaron el arma de servicio. Su cámara corporal, se descubrió, no había sido activada durante todo el incidente. Nadie en el estacionamiento expresó sorpresa. No importaba, la cámara de Norma tenía todo, el teléfono de Ángela tenía todo. Cada palabra, cada empujón, cada risa, la selfie y la estrella de bronce rodando sobre el asfalto. Wade se sentó en la parte trasera de la patrulla del condado con el teléfono entre las manos esposadas. Le permitieron conservarlo, algo que después comprenderían que había sido un error. Llamó a su padre. «Papá, papá, tienes que venir a sacarme. Me están arrestando». Esto es, llama a alguien. Donald Greer hizo llamadas, llamó al sheriff del condado, buzón de voz, llamó a la fiscalía, buzón de voz. Llamó a un juez al que conocía desde hacía 11 años, un hombre que le debía algo por un favor del que nadie hablaba, buzón de voz. Se sentó en su oficina con el teléfono en la mano y escuchó el silencio al otro lado de cada número. Las llamadas que había podido hacer durante 16 años dejaron de funcionar en el espacio de una mañana de sábado. Las matemáticas políticas cambiaron en tiempo real. Nadie quería su nombre en la misma frase que esa historia, no con un general de 4 estrellas en el estacionamiento y un video ya viajando por teléfonos de 3 condados. Nadie contestó, ni una sola persona. Derek se arrodilló junto a su camioneta, buscó bajo el chasis y recuperó la estrella de bronce. La limpió lentamente con el pulgar, con el cuidado con que se toca algo que pertenece a alguien que ya no puede sostenerlo por sí mismo. La miró un momento, la dejó sobre el terciopelo verde oscuro y cerró el maletín roto. Estrechó una vez más la mano de Stokes. «Gracias, Ray. Cuando quieras, sargento mayor, lo sabes». Derek asintió a Norma, de pie en la puerta con los brazos cruzados y los ojos brillantes. Subió a su camioneta y se fue a casa, sin discurso, sin puño en alto, sin quedarse a recibir el reconocimiento de quienes habían visto desde la ventana y no habían hecho nada. Solo un hombre en una F-250 azul oscuro saliendo un sábado, igual que lo había hecho durante 11 años, salvo por la camisa rota, la sangre seca en las palmas y el maletín del asiento trasero cuyo pestillo tendría que reparar antes de volver a cerrarlo con llave.
Carol estaba en el huerto cuando él llegó. Llevaba guantes y tierra en las rodillas. Se enderezó al oír la camioneta. Miró a Derek, luego la rodilla, las manos y la costura rota del hombro. Se quitó los guantes y entró sin decir nada. Él oyó el grifo de la cocina y el golpeteo del botiquín bajo el fregadero. Derek se sentó en la silla del porche trasero y esperó. Carol volvió con un cuenco de agua tibia y un paño. Le limpió las palmas sin hablar. Él la dejó. Esa fue toda la conversación. Algunas conversaciones no necesitan palabras para estar completas. El video llegó a internet antes de que tomaran la foto policial de Wade. Angela Pruitt, 37 años, maestra de jardín de infancia y madre de 2, publicó las imágenes en cada plataforma que tenía, sin filtro, sin edición, sin comentario. Solo 5 palabras como texto. Esto pasó hoy en Clayfield. El sábado por la noche tenía 340,000 visitas. El domingo por la mañana, 1,1 millones. El lunes por la tarde, 4 millones y subiendo. El titular que se propagó más rápido fue: hijo del jefe de policía agrede a receptor de la medalla de honor en Clayfield, Kentucky. Los comentarios siguieron durante días. Veteranos que reconocían el significado del saludo antes de que el video lo explicara. Personas que nunca habían oído hablar de Clayfield y jamás volverían a hacerlo, pero que sentían el concreto bajo las rodillas de Derek como si fuera propio. Padres que llamaron a sus padres después de verlo. Niños que se lo mostraron a sus abuelos y se sentaron junto a ellos mientras miraban. Las organizaciones de veteranos emitieron comunicados formales en menos de 48 horas. Todos decían una versión de lo mismo. Este hombre sirvió. Esto fue lo que le ocurrió un sábado por la mañana. La fiscal general de Kentucky abrió una investigación formal el miércoles siguiente. Su oficina pidió cada denuncia presentada contra Wade Greer en los 6 años anteriores. Había 9. 2 incluían altercados físicos. Los 9 denunciantes eran residentes negros de Clayfield. Las 9 denuncias se habían presentado ante la policía de Clayfield. Las 9 habían desaparecido, sin investigación, sin seguimiento, sin rastro de papel en cuanto llegaban al escritorio de Donald Greer. Una denuncia era de un estudiante universitario de 22 años detenido por una luz trasera rota. Wade lo había obligado a acostarse boca abajo sobre la carretera mojada durante 35 minutos en noviembre. El estudiante presentó un informe. No pasó nada. Otra era de Diane Pruitt, bibliotecaria escolar de 53 años. Wade se había presentado en su puerta a las 10:45 de un martes por una queja de ruido de un vecino. La calle estaba silenciosa. Su casa estaba silenciosa. Ella estaba leyendo. Él entró en la sala sin permiso, abrió el armario del pasillo, revisó la cocina y se marchó sin explicación. Ella denunció lo ocurrido a la mañana siguiente. No pasó nada. En el juicio, Diane Pruitt subió al estrado. Era una mujer pequeña, con gafas de lectura empujadas hacia la parte alta de la cabeza y la quietud particular de alguien que lleva mucho tiempo esperando que una sala esté lista para escucharla. Describió aquella noche de martes en 11 frases, directas y exactas, como habla una persona que ha ensayado algo tantas veces que se ha vuelto simplemente verdad. Cuando la fiscal preguntó cómo se sintió al desaparecer su denuncia, Diane miró al jurado y dijo: «Sentí que me lo había imaginado, que no había pasado. Eso fue peor que lo que hizo en mi puerta». La sala permaneció en silencio largo tiempo después. La investigación se amplió. Asuntos Internos entró en el departamento de Clayfield con autoridad, citaciones y la paciencia que da tenerlo todo grabado antes de empezar a hacer preguntas. Encontraron un departamento construido alrededor de la capacidad de un hombre para hacer desaparecer cosas incómodas. Cifras de perfilamiento racial que nunca se reportaron al Estado, incidentes de uso de fuerza anotados como resueltos sin documentación, y 16 años de un jefe que había confundido proteger a su departamento con proteger a su hijo. Donald Greer renunció un jueves por la mañana. Fue acusado formalmente el martes siguiente.
Su carrera de 16 años terminó igual que la libertad de su hijo, con una foto policial tomada en la sala de registro de la instalación del condado en la Ruta 9, a 2 millas de la iglesia donde había estrechado manos cada domingo durante década y media. El juicio de Wade comenzó 8 semanas después del incidente. Se sentó en la mesa de la defensa con un traje que parecía comprado por otra persona para alguien distinto. Su abogado usó la palabra arrepentimiento 11 veces en el alegato final. El jurado deliberó 2 horas y 50 minutos, culpable de todos los cargos. La jueza, Patricia Hollis, 24 años en el estrado, condenó a Wade Greer a 3 años en un centro correccional federal, sin libertad condicional durante los primeros 18 meses. Wade se puso de pie al leer la sentencia y permaneció muy quieto, como permanecen las personas que intentan impedir que sus piernas hagan lo que desean hacer. Su madre estaba entre el público y se cubrió la boca con la mano. Su padre no estuvo allí. A Donald Greer, su propio abogado, le había aconsejado no presentarse. Esperaba la fecha de su propio juicio, que la fiscal general ya había programado y se había negado a retrasar. Lou Sachs aceptó un acuerdo de culpabilidad, 12 meses en seguridad mínima y revocación permanente de su certificación policial. No volvería a llevar una placa, lo comprendía. Más tarde diría que lo entendió desde el momento en que abrió sin permiso la puerta de la camioneta de Derek, oyó a Derek dejar constancia de que no consentía y aún así lo hizo. Había tenido tiempo de pensar en ese momento, mucho tiempo. Después llegó la demanda civil. Un abogado de derechos civiles de Louisville, con 23 años de práctica y un historial que hacía que los abogados contrarios revisaran el expediente 2 veces antes de decidir si pelear, representó a Derek. La demanda nombraba a Wade Greer, Lou Sachs, el Departamento de Policía de Clayfield y el condado. El jurado concedió a Derek Colt $2,4 millones por daños. Derek donó una parte importante a una organización de apoyo a veteranos del este de Kentucky que trabajaba desde hacía 11 años en el sótano reformado de una iglesia sin recursos suficientes para hacer lo que necesitaba. No celebró una conferencia de prensa. Se lo dijo a 2 personas. Carol lo supo porque Carol sabía todo. Norma lo supo porque era quien le había servido café mientras él estaba sentado en el bordillo. Algunas cosas crean un vínculo que funciona como información incluso cuando no se intercambian palabras. El Departamento de Policía de Clayfield funciona ahora bajo un decreto federal de consentimiento, capacitación obligatoria contra prejuicios, junta civil de supervisión, cámaras corporales que no pueden desactivarse durante interacción alguna con el público, y cada denuncia registrada, rastreada y revisada por un monitor independiente. No es perfecto, ningún sistema creado por personas lo es, pero ya no es lo que era. El último día del juicio, antes de que el alguacil se llevara a Wade, este se quedó en la mesa de la defensa y miró al otro lado de la sala, donde Derek Colt estaba sentado con traje oscuro y las manos dobladas en el regazo. Lo miró durante 11 segundos. Angela Pruitt los contó porque estaba allí, porque había estado allí para todo. Wade miró a Derek sin apartar la vista. No dijo nada. No había lenguaje para lo que contenían esos 11 segundos. Pero algo cruzó su rostro que no estaba allí aquel sábado cuando entró al restaurante de Norma con las gafas subidas a la cabeza, los pulgares en el cinturón y la certeza absoluta de un hombre al que jamás han pedido rendir cuentas por lo que hace. No era exactamente remordimiento, era algo anterior al remordimiento, algo que debía llegar antes de que pudiera aparecer. Reconocimiento. El reconocimiento de que el hombre al otro lado de la sala jamás había sido lo que Wade decidió que era en el momento de verlo. Nunca fue un problema que manejar, una presencia que desafiar o una prueba de autoridad que superar. Había sido todo el tiempo, en el taburete, en la acera, en el bordillo, con las manos sangrando y una medalla entre la tierra, exactamente quién era. Y Wade lo había sabido en algún lugar debajo de todo, desde el instante en que atravesó la puerta de Norma.
Simplemente no se había permitido saberlo. El alguacil le tocó el brazo. Wade se apartó. La puerta se cerró detrás de él. Derek y Carol siguen yendo a lo de Norma cada sábado. A la misma hora, al mismo taburete, por el mismo café negro sin azúcar, servido en una taza de cerámica con una muesca en el borde. Norma la ha reemplazado 2 veces, siempre por una taza con una muesca aproximadamente en el mismo lugar, porque algunas cosas vale la pena conservarlas incluso cuando no son prácticas. Norma tiene el café listo antes de que Derek llegue al mostrador. Buenos días, Derek. Buenos días, Norma. La chaqueta fue arreglada. Carol la llevó a una costurera de Birch Street el lunes después de todo lo ocurrido. La mujer no quiso cobrarle. Dijo que había visto el video y que era lo mínimo que podía hacer. Derek la usa cada sábado. La cuelga en el mismo gancho junto a la puerta, el segundo desde la izquierda. El restaurante luce un poco distinto. Norma añadió 4 mesas al cuarto lateral que antes usaba de almacén y una ventana que da al callejón donde cultiva hierbas en verano. El negocio se duplicó durante los 6 meses posteriores a que se conoció la historia. Personas de 2 condados de distancia manejan solo para desayunar en el lugar que vieron en las noticias. No hacen escándalo. Entran, desayunan y a veces miran sin decir nada la fotografía de la pared junto a la caja. Norma tomó esa foto ella misma. Derek y el general Stokes estrechando manos en el estacionamiento aquella mañana. La imprimió en papel mate y la puso en un marco de madera oscura. Nadie pregunta por ella. Todos saben. Y junto a la puerta principal, justo debajo de la campanilla de bronce, hay una pequeña placa de bronce con 4 palabras. Aquí todos son bienvenidos. El general Stokes visita una vez al año, siempre en otoño. Baja desde Fort Campbell en su vehículo personal, sin convoy, sin ayudantes, sin estrellas en los hombros, solo un hombre con ropa civil visitando a otro hombre al que conoce desde un desierto que nunca han necesitado nombrar en voz alta. Se sientan en la mesa junto a la ventana. Norma les trae, sin preguntar, 2 platos de tocino, huevos y galletas, café, sin menús necesarios. No hablan de aquel sábado. Hablan de la nieta de Stokes, que acaba de empezar el 2º año en la Universidad de Kentucky. Hablan del huerto de tomates de Derek y de si por fin funciona la cerca contra los ciervos. Discuten de pesca. Stokes asegura que el río Cumberland es mejor. Derek no quiere oírlo. Nunca están de acuerdo y nunca dejan de discutir. Cuando Stokes se va, estrechan manos en el estacionamiento, en el mismo lugar donde ocurrió el saludo. Ninguno lo menciona. No tienen que hacerlo. Hay algo que la gente entiende mal sobre momentos como aquella mañana de sábado. Recuerdan el video, al general, el uniforme, las 4 estrellas y el saludo que nadie en el restaurante tenía el vocabulario para procesar la primera vez que lo vio. Recuerdan que la cara de Wade se volvió blanca. Recuerdan el clic de las esposas. Lo que a veces pasan por alto es lo que ocurrió antes de todo eso. Un hombre de 62 años sentado en un bordillo de cemento, con la palma raspada y la medalla en la tierra, bajo una camioneta, sin hacer nada, sin llamar para pedir ayuda, sin representar su sufrimiento, sin esperar que alguien lo viera, solo sentado, respirando, sosteniendo su dignidad de la misma manera en que la sostuvo durante 31 años de cosas que a la mayoría de la gente nunca le pedirán sostener. El general, el saludo y los 3 SUV negros no le devolvieron a Derek Colt su dignidad. Él nunca la perdió. Estaba sentado allí con ella intacta, en medio de todo lo que Wade Greer había intentado arrebatarle, y seguía allí. Esa es la parte que importa. Esa es la parte que permanece. No puedes quitarle algo a un hombre que ha decidido que no está disponible para ser tomado. Si esta historia se quedó contigo, piensa por qué. Y piensa en quién en tu vida justo ahora podría estar sentado en un bordillo que nadie más puede ver. Esto es Hard Tales. Gracias por estar aquí.